puntual, el diálogo inteligente. ¿Qué tal, amigos? La verdad es que estoy muy contenta con esta entrevista. Esta entrevista, miren ustedes, para Entre Café y Tequila, un programa especial que tenemos conociendo más a distintos personajes. El lado humano, pero además también el lado de un trabajo arduo de años que llevan. Y bueno, pues precisamente para ello, y le agradezco inmensamente su tiempo porque anda con muchísimo trabajo, pero bueno, ahora sí que como la canción o como diría Lucerito, hasta que se me hizo, mi querido senador Alejandro Armenta, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias, Rita, gracias a ti, a tu equipo de producción, a tu programa, a todos los que a través de tus micrófonos y tus cámaras nos permiten entrar a sus hogares y a sus dispositivos móviles. Así es. Hace mucho tiempo... senador, te digo Alejandro, bueno, con todo respeto, pero senador Alejandro Armenta, te conozco hace muchos años, tengo el privilegio de conocerte y de saber el trabajo que estás realizando y que has realizado, ¿no? Y que seguro tendrás por delante. Pero un tema que yo conozco, que hace muchos años también estás trabajando y que tienes esa preocupación y ocupación por hacer algo, es el de por la Tierra, por el planeta. Y entonces tú empezaste un programa, Sembrando Esperanza, hace 25 años, que se dicen fácil, 25 años, pero es un trabajo que has hecho de verdad con mucho ahínco. Y esto es por una preocupación que nace de qué está pasando con el planeta, qué estamos haciendo. Nos quejamos, se inundan, hay tala, tiramos basura, pero ¿qué hacemos realmente? Y tú empezaste este programa interesante, importante por nuestro planeta. Cuéntame, por favor, ¿cuántos árboles llevas ya hasta ahora? ¿Cómo nació Sembrando Esperanza? Fíjate que, Rita, en 1996, en ese año fue cuando tomé la decisión de, con la familia, tocando puertas, acudiendo primero a los viveros oficiales o viveros particulares que había en el estado, llevaba camionetas que me prestaban, vehículos, iba con mis amigos y cargábamos los árboles y nos encargábamos de llevarlos a los ejidos, a los municipios, con el propósito de ir generando una cadena de protección al medio ambiente. Eso fue en 1996. Han pasado más de 25 años, donde año con año. Ya después, con el tiempo, con la familia, obviamente, después de que me casé, incluso, debo decirte, porque eso fue en el 96, todavía no me casaba. Ya después logré un pequeño espacio para construir un vivero forestal y con ese vivero forestal, año con año, hemos podido ya producir nuestras plantas y generar una huella ambiental para tener una cadena de protección al planeta. Es un asunto de conciencia. Yo recuerdo, Rita, cuando mi papá caminando, yo era muy niño, tenía 7, 6 años, y me llevaba al Cerro de Loreto y Guadalupe. Y mi papá siempre me decía, mi papá se llama Rafael Armenta Ruiz, y me decía, mira hijo, estos eucaliptos, estos pinos que ves acá, donde se dio la gesta heroica de Puebla, estos árboles sirven para cuidar el medio ambiente. Y él me fue sembrando esa idea. Hemos logrado sembrar ya, llevo el cálculo aproximado, en estos más de 25 años, más de 2 millones de árboles, que la única, la diferencia o el requisito de este programa, que es privado, que no tiene recursos públicos, claro, es que cuiden las plantas, que las rieguen y que las protejan del pastoreo. Es una corresponsabilidad social, o sea, los ciudadanos tenemos y nos comprometemos, ¿no?, con este programa, como bien dices, que no tiene fines de lucro primero, dos, que no tiene apoyo gubernamental, sino que es un programa que nació de Alejandro Armenta, de tu familia. Como dices, empezó cuando eras soltero, posteriormente hemos visto a tu esposa, a tus hijos que se suman, que van, y más jóvenes, y la verdad que eso es parte de la corresponsabilidad.
Alejandro, no es un tema político tampoco, porque lo empezaste hace muchos El años. planeta no tiene partido. Exacto, ni color. Ni color, ni afiliación partidista. Cuando esto es electoral, lo haces 1 o 2 años, pero a lo largo de 25 años, tener una convicción de esa naturaleza significa que realmente me identifico y me he declarado obrero del planeta. Me he declarado un hijo de la tierra, como muchos que hay, poblaciones indígenas, empresarios que también yo veo preocupados, mujeres, jóvenes, por el cuidado del medio ambiente cada vez más. Fíjate, me gustaría, Alejandro, ¿tú dónde naciste? En Izúcar de Matamoros, es la tierra de mi padre, ahí nací, pero a la muerte de mi madre a los 9 años, mi papá me lleva con mi abuelita Cholita y crecí en Acatzingo, la tierra de mi madre. Sí. Y ahí hice toda mi vida pública, empecé mi vida pública y mi carrera. Estudié administración aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en Puebla, pero iba y venía a Acatzingo y ahí crecí. Mi juventud, mi adolescencia la viví en Acatzingo, Puebla. Y te pregunto esto, Alejandro, porque este programa que estamos en esta entrevista habla mucho de ese lado humano, ¿no? Que te conocemos, que sé y que a lo mejor muchos sabemos que fuiste el presidente más joven en el estado, en Acatzingo, pero que eres un ser humano, un buen ser humano. De verdad, que esos valores los tienes y los has demostrado a lo largo de muchos años que, por ejemplo, en este programa de Sembrando Esperanza, los pones de manifiesto, porque es un valor, el cuidar, porque es cuidar a tus semejantes finalmente, ¿no? Al cuidar a tu planeta, cuidar la tierra, cuidas a tus semejantes. No, sí, fíjate, mi abuelita para mí fue muy importante porque al adoptarme cuando yo quedé huérfano a los 9 años, mi abuelita me educó como a mi mamá, como a su hija, y a mi hermano también, y posteriormente cuando me empecé a dedicar a la vida pública a los 19 años, mi abuelita me acercó a su altar, sabiendo ella que cuando te metes a la política, pues muchas veces te haces ajeno a la realidad que se vive, y mi abuelita en su altar me dijo: a ver, hijo, te vas a dedicar a la política, te quiero dar un consejo. Donde estés, con quien estés, sé útil, sea comedido y sea agradecido. Y esos 3 valores son los que me han permitido abrir puertas y empezar de office boy, de IBM a traer los refrescos y de IBM a traer las copias en un ayuntamiento, hasta posteriormente haber sido presidente municipal, el más joven, a los 21 años, en un ayuntamiento donde, en Acatzingo, la tierra de mi madre, donde por ser útil, acomedido y agradecido, después fui diputado local, diputado federal, hoy senador, pero también director del DIF, secretario de Desarrollo Social. Es decir, han sido 31 años, Rita, de vida pública, de vida social, donde afortunadamente he podido agradecerle en cada cargo que he tenido, en cada responsabilidad que he tenido, he podido agradecerle a la población la oportunidad que me da de servirles. Claro, y te conocen y te conocemos, lo que te comentaba al inicio de esta entrevista, porque volviéndote de tu abuelita, ¿no? Esos valores que te inculcó y tú eres muy cercano a la gente y has estado, la vida te ha llevado a estar en lugares muy temas sociales, ¿no? Como es el DIF estatal, Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Que sabes el sentir, las necesidades de los ciudadanos, de las personas, y que dices, esto es donde yo tengo que trabajar más, ¿no? Es donde yo tengo que poner el dedo en la llaga, por decir, para poder solucionar, poder llegar a ese lugar donde más lo necesitan. Sí, mi profesión, ser administrador público, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, esta profesión que tengo, el administrador público debe de ser un profesional al servicio de los mexicanos, de los poblanos, y debe de ser un coordinador de esfuerzos que da resultados. Entonces, en la responsabilidad pública que he tenido, la administración pública a mí me ha servido como el instrumento de conocimiento de lo que se hace en el funcionamiento de un presidente, de un gobernador, de un presidente de la República, de un diputado. Es decir, mi profesión, la profesión que decidí estudiar, y por cierto estoy estudiando el doctorado hoy en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública, me ha permitido entender que
los servidores públicos deben de consagrarse a dar resultados a favor de la gente. Ese es el propósito de la administración pública al final. Oye, Alejandro Armenta, perdón, nos estamos desviando un poco así, Sí. sembrando esperanza, pero es que lo tengo que aprovechar a usted, que lo tengo aquí al senador Alejandro Armenta, el de alguna vez no, tus pies no los has tenido bien en la tierra, que se te hayas elevado un poco. ¿Qué te decía tu abuelita? Oh, sí, he tenido momentos en los que tienes que luchar contra el sentimiento del poder o del cargo. Cuando fui presidente municipal en algún momento pues estaba muy chavo, tenía 21, 22, 23 años en los 3 años que fui presidente, y de momento sí pierdes piso. Todos los días procuro, todos los días, entender que el cargo termina y que los valores, los principios o tus defectos, tu miseria humana, a veces queda oculta por el poder o por el cargo que tienes. Entonces, tienes que sobreponerte y saber que ningún cargo es para siempre. Bueno, de momento cuando tú inicias a hacer algo, cuando empiezas algún proyecto, pues como te dedicas a la vida partidaria o política, piensan que es un asunto electorero o que solamente es un asunto de moda o que Claro. hay un interés perverso, ¿no? Pero después de 25 años de hacer algo permanentemente, yo he dicho y me reconozco como parte del planeta, amo el planeta, amo los organismos vivos, yo soy parte, igual que tú y todos, de este ambiente. Y yo le pido a Dios, al Creador, que me dé la vida suficiente como para que hasta el último día de mi vida pueda sembrar un árbol. Va a terminar mi ciclo político va a terminar. Yo no quiero ser un inventario partidario en la vida pública. Claro. Las generaciones te van sucediendo Van empujando, y van claro. empujando. Yo tengo que terminar mi ciclo político, tengo 31 años de vida pública y terminará mi ciclo político, pero mi anhelo por seguir sembrando árboles lo quiero llevar hasta el último día de mi vida. Es lo que le pido a Dios, que me dé fuerza para hacerlo. Y por seguir sirviendo Así finalmente, es. yo creo, Alejandro Armenta, la verdad es que yo hay temas que te he aprendido, por ejemplo, ya estamos aquí contando, pero tú alguna vez me decías, y lo he dicho al aire siempre, porque nunca niego a mis amistades, eso también me lo dijiste alguna vez, que las amistades no se presumen, se honran. Así es. Y tú, ¿o no me dijiste eso alguna vez? Las amistades, los compadrazgos, las familiaridades y el trabajo no se presume, se honra. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos y a platicar de Sembrando Esperanza y cómo aportas a lo que voy también, porque tienes también un libro, 2 libros hiciste, pero La pandemia de los azúcares añadidos en México. Y van a decir cómo, y sobre todo en tiempos de pandemia, ¿qué tiene que ver y cómo esto aporta, mi gente linda? Ya vamos a hablar de ello, ¿te parece, senador? Desde luego. Al regresar de esta pausa, y que mencioné mi pueblo, como yo le digo de cariño, San Martín Texmelucan, pero que este programa lo haces en todo el estado. Sí. Así que bueno, vamos a una pausa, regresamos, estamos con el senador Alejandro Armenta. Síguenos en Facebook como @puntualpuebla, en Twitter como @diariopuntual. Visítanos en www.diariopuntual.com. Muy bien, ya estamos de regreso con el senador Alejandro Armenta y bueno, lo que comentábamos y que yo me estoy aprovechando aquí de su valioso tiempo porque tiene de verdad mucho trabajo, pero Alejandro, esto también lo tiene que conocer la gente, el de Sembrando Esperanza, que bueno, en Acatzingo nació, bueno, lo hago en Izúcar de Matamoros, que estuviste recién también, lo hago en San Martín Texmelucan, lo haces en los 217 municipios que conforman la entidad poblana, en sus ejidos, en sus inspectorías, en sus juntas auxiliares, en sus colonias, o sea, no solo en un municipio, sino lo haces para todo el estado. Sí, es una huella ambiental, Rita, que tenemos que hacer. Sembrar esperanza y sembrar conciencia significa lograr una cadena humana de protección al planeta. El planeta es un ente vivo, es un organismo vivo y acabo de presentar una iniciativa en el Senado
para elevar a rango constitucional el derecho a la vida del planeta. Y luego estoy apoyando una iniciativa del senador Ricardo Monreal que habla sobre la economía circular. Esto cuéntame, por favor. La economía circular es que quien produce desechos orgánicos o inorgánicos los recicla. Esto tiene que ver plástico, cartón, desechos orgánicos y poder reutilizarlos. Si eso logramos, como ya se puede hacer esto en otros países, se acaba la contaminación en los ríos, en los mares, en los océanos, en las barrancas, en los mantos freáticos. Lo tenemos que lograr, lo vamos a lograr porque ya es la hora. El planeta ya no puede esperar a que el ser humano entienda que si daña más al planeta, se está autoextinguiendo. Claro, por eso te preguntaba, ¿no? Que cómo es importante tu aportación en este caso. Ser útil, ser acomedido, ser agradecido. Exacto, está siendo útil al planeta y a los ciudadanos, porque finalmente el aportar al planeta, ¿no? y sembrando esperanza, bueno, es importante. Y la economía circular se me hace sumamente importante, porque cuántos problemas no hay por los tiraderos clandestinos, por finalmente los tiraderos incluso municipales, porque no hay plantas tratadoras de aguas residuales, no, es como una cadena de contaminar y de problemas ecológicos y ambientales que con estas iniciativas que están presentando ustedes, bueno, pues es importante este tema de economía circular que vamos más adelante, ojalá y nos des espacio con puntualidad. El tema también de los azúcares, la pandemia de los azúcares añadidos en México. Oh, sorpresa, llega 2020, bueno, desde el 19, COVID-19, coronavirus, 20 se declara pandemia, y oh, sorpresa, Alejandro Armenta, senador, que nos damos cuenta de qué comíamos y qué comemos los mexicanos, en este caso los poblanos, por supuesto, no somos la excepción, qué estamos comiendo, cuántos azúcares, que hay cuántos casos de diabetes infantil y por supuesto no en adultos, que son yo creo de las primeras causas de muerte en el país, y que esto, bueno, pues provoca este libro que se me hace sumamente interesante, cómo nos hacemos adictos por la envoltura, por el sabor, pero ¿qué le estamos haciendo a nuestro organismo? Haces una iniciativa, presentas este libro. Sí, este libro lo presenté en el 2020, Rita, con nutriólogos que me ayudaron, con enfermeras, médicos, especialistas, porque en plena pandemia nosotros quisimos hacer un reconocimiento a los hombres y mujeres que perdieron la vida por el COVID y a los hombres y mujeres que, como tal vez tú o yo, vivimos el COVID y los superamos como muchos. Gracias a Dios, sin duda. Es un libro de fácil lectura, no es más de 120 páginas. Está trabajado con imágenes, con gráficas, pero el propósito es generar una reacción que permita en 10 capítulos de fácil lectura entender qué pasó y qué ha pasado con el COVID en México. ¿Por qué en México mueren tantas personas por el COVID? Y hay datos importantes que la Organización Mundial de la Salud nos ha dado, hay datos muy importantes que el Instituto Nacional de Salud en el país ha descrito y que comparto en este libro. Por ejemplo, México es el primer país con obesidad infantil. Ese hecho, primer país en el mundo en obesidad infantil. Estamos condenando por el abuso en el consumo de refrescos endulzados con añadidos de azúcar y colorantes y endulcorantes, que no es azúcar de caña, no es caña de azúcar. Estamos generando y condenando a nuestros hijos, a la niñez mexicana, a que cuando lleguen en su edad adulta, a su etapa de plenitud física, lleguen con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes mellitus, con problemas de síndrome metabólico. México es el primer consumidor de refrescos en el planeta, primero, y es el primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos mayores.
Y en el libro describo las principales causas de muerte en los países del mundo. Y resulta que en México y en el mundo la primera causa de muerte es la cardiopatía, enfermedades por problemas del corazón. Y tiene que ver con la obesidad también, tiene que ver con la alimentación. Sí. Pero la segunda causa de muerte en México es la diabetes mellitus. Mientras en el resto del planeta, la diabetes mellitus está en el 9º lugar como causa de muerte. En este día, Rita, según la Organización Mundial de la Salud, niños que viven en pobreza extrema, hoy, 7 de cada 10 niños, 70 de cada 100, 700 de cada 1000 niños, y aquí lo explico, desayunaron un vaso de refresco en lugar de una tortilla o un huevo o un plato de frijoles o un atole de agua o un atole de maíz. Porque en México, en los últimos 30 años, pasamos de estar en el promedio de consumo de refrescos, en los cerca de 200 países que hay en el mundo, según la Organización de Naciones Unidas, un consumidor promedio al año toma 100 vasos de refresco. 100. Pero en Estados Unidos, 400. En México, 600. En Puebla, 700 vasos de refresco al año en promedio por persona. Qué grave. Pero, Rita, de 100 vasos en el resto del planeta, en las comunidades empobrecidas, en los segmentos de mayor pobreza y en las comunidades indígenas de Puebla y de México, se llegan a consumir 3,300 vasos de refresco al año. Es brutal. Sí, gravísimo. Gravísimo. Gravísimo, de verdad. Por eso el COVID nos está pegando tanto a los mexicanos. 7 de cada 10 personas que mueren por el COVID ha sido porque tienen una enfermedad relacionada con el abuso en el consumo de refrescos. Este libro no es para atacar a nadie, este libro no está en contra de las refresqueras. Eso te iba a preguntar, Alejandro Armenta, senador. Las refresqueras, habrá empresas, ¿no?, incluso de dulces, que se sientan atacados por este libro, por la solución que presenten ustedes como senadores en tu caso, pero finalmente está de por medio la vida. O sea, no estamos hablando de nada fácil o de un juego, la vida de cuántos ciudadanos, niños y adultos. Por eso, Rita, es que en este libro también hablamos de los etiquetados. ¿Qué hemos hecho? Porque no basta con señalar el problema. Eso te ve, la gente hace caso. Está lográndose. Finalmente en enero empezaron a darse a conocer los etiquetados después de un año. Que mayoría es sodio, azúcar. Hoy vemos en los refrescos, hoy vemos en las envolturas, hoy vemos en los anaqueles, vemos los etiquetados. Es un ejemplo de los etiquetados. Y tú como ciudadano tienes la obligación de nutrirte, tienes la libertad, el libre albedrío de consumir, pero también tienes la obligación de estar informado sobre lo que estás comiendo. En una economía de mercado, las empresas te dicen, aquí está esto, aquí está el otro, estos son los productos, son los alimentos, pero somos nosotros los que, sabiendo que la cafeína, los endulcorantes, los abusos en el refresco le van a hacer daño a nuestros hijos, tenemos que moderar. Lo que nosotros hemos dicho es moderar, pero también reconocemos que el gran problema de la adicción, México es el primer país con adicción a los añadidos de azúcar, que repito, no es azúcar de caña. En la mayoría son los refrescos. En la mayoría son los refrescos. Entonces, lo que recomienda este libro es hacer deporte, reactivación física, nutrirnos mejor, explica la problemática sobre la alimentación, hace una descripción sobre lo que puede generarte el abuso, te explica qué es la obesidad, te ayuda a entender cuál es el impacto, digamos, en materia de nutrición, en materia también de tu gestión, sistema inmunológico, qué impacto tiene y claro, cómo debes cuidarlo, ¿no? Cómo cuidar. Entonces, es un libro que ya está en digital,
Rita, ya está digital la edición y estamos terminando, yo espero que para noviembre estemos terminando la versión en náhuatl, porque es muy importante que la población náhuatl, que es la mayoritaria dentro de nuestras comunidades indígenas, pueda conocer este libro, porque te invita a la reflexión, te invita a explicar un poco los hábitos de consumo y te invita a recuperar la salud. No podemos quedarnos callados frente a esta realidad. México es el primer país con obesidad infantil y se ha convertido esta pandemia que no ha generado un escándalo mediático como el COVID. Por el COVID han muerto, Rita, más de 230,000 personas mexicanos, 230,000. Por la pandemia de los añadidos de azúcar, tan solo por la diabetes mellitus mueren al año cerca de 500,000 personas, más del doble al año. Que por COVID incluso. Porque por el COVID. 7 de cada 10 por COVID son por enfermedades correlacionadas con los añadidos de azúcar. Pero sin el COVID, solo por problemas generados por la obesidad y la diabetes mellitus, mueren en México 450,000. Pasó de ser un problema de salud a ser un problema de seguridad nacional ya. Claro, y te creemos porque vemos, y no hay nefrólogos libres, están llenos de consultas porque finalmente la diabetes ataca todo el organismo y precisamente dices, bueno, ¿de dónde se desarrolló? Es un todo y muchísima información que podemos encontrar en este libro, como me estás comentando, Alejandro Armenta, senador, La pandemia de los azúcares añadidos en México, que vamos a estar hablando. Nosotros incluso tenemos también, trabajamos con alguna amiga nutrióloga o amigos nutriólogos y que precisamente estos datos nos han dado, como los especialistas que contribuyeron también, y que es algo grave, y eso es parte de una contribución importante que estás haciendo finalmente, senador, que están haciendo en el Senado para poder disminuir, ojalá de verdad que entendamos todos los mexicanos y mexicanas el problema tan grave que estamos viviendo, ¿no? Por esta pandemia. Yo creo que es una pandemia real, aparte, como bien comenta, senador, la de los azúcares. Se va a ir el COVID, como se fue la tuberculosis, o la como influenza, la influenza, pero se va a quedar la obesidad y la diabetes mellitus matando esperanzas y vida en México. Hay que hacer algo, hay que corregirlo. No es responsabilidad plena de las empresas refresqueras, no es un asunto que signifique estar en contra de ellos, es un asunto de nosotros que debemos de moderarnos. Claro. Insisto, 100 vasos de refresco al año en países promedio, mientras en México, en las comunidades pobres, en la población, en el segmento empobrecido y en los niños, se llegan a consumir hasta 3,300 vasos. No, es increíble, de verdad. Y este libro, dices, va a estar traducido en náhuatl. Sí. Y ojalá que estuviera, ¿no?, en las 7 idiomas, ya ahora, sí, como se les denomina, que prevalecen en el estado de Puebla en este caso. Voy a hacer un esfuerzo para que sean las 7. Y ojalá que fuera, yo ya aquí dando, perdón, senador, pero en audiolibro, ¿no? Que a lo mejor, bueno, si no saben leer, pero que lo escuchen y en su idioma o en su lengua madre, bueno, sería excelente, ¿no? Para ir haciendo conciencia. Hay que hacerlo, creo que ese consejo que me dio mi abuelita cuando me acercó a su altar a los 19 años y me dijo, ¿te vas a dedicar a la política? Hijo, si quieres que te vaya bien en la vida, sé útil, sé comedido, sé agradecido. Por eso, como senador de la República, en medio de la pandemia, tenemos que hacer algo. No quiero sentirme cómplice. Ni quedarte de brazos Quedarme cruzados, de brazos cruzados, cerrar los ojos. Puede ser que le moleste a alguien que tengamos un libro que hable de esto, pero lo he dicho con toda claridad. Consumir ahí por la zona de Huaquechula, una caña de esas ricas que te dan en trocitos, sí, ¿no? Bueno, eso es delicioso. Eso no te hace daño, claro, porque es azúcar natural. El azúcar de una fruta es natural, pero ingerir abusivamente o permitir que nuestros hijos consuman abusivamente refrescos
nos está haciendo cómplice de un daño que le estamos haciendo al país. La otra no es solamente el consumo de los azúcares, también tenemos que realizar ejercicio, obligar si es necesario, yo así lo hago en casa, no importa que me acusen con el DIF, pero yo a mis hijos les digo, hagan ejercicio. Claro. Y los trato de convencer y los trato de motivar y terminar con la inactividad que la tecnología ha hecho que nuestros hijos y los niños estén postrados en el teléfono, en la computadora y que no quieran hacer deporte. Fíjate qué importante, Alejandro, que eso es también algo que tengo que decir, mi gente linda, que no te ha importado nunca el de tener un costo político o trastocar intereses, porque finalmente no es buscar el bien común. Como este libro y como el Sembrando Esperanza, es bien común, senador, porque, bueno, lo que dices, no es que se le eche la culpa a las empresas refresqueras, al gobierno, a ustedes, senadores o diputados que no hacen nada al respecto. Es una coparticipación social, vuelvo a lo mismo, yo creo, somos todos y todas. Sembrar conciencia, sembrar esperanza. Exacto. Y invertir ese cambio de hábito. En los últimos 30 años, el hábito de alimento natural en los pueblos indígenas y en la población en pobreza se cambió por esa campaña publicitaria brutal que hubo para decir, no tomes agua, hace daño, mejor un refresco. No es, repito, no es una crítica en ese sentido, es hacer conciencia de que si te quieres tomar un refresco, tómatelo, no pasa nada. Pero lo importante es que no hagas que el refresco lo tomes en la mañana, en la tarde, en la noche, despiertes y en lugar de tomar un vaso de agua, te tomes un refresco. Y que cuando te vas a dormir, en lugar de tomarte un vaso de agua o un vaso de leche o un té, te quieras tomar un refresco. El abuso, la adicción, el gran problema es la adicción. Y en este libro de 10 capítulos describo qué pasa con la adicción. México es adicto a los refrescos. Por eso somos el primer país consumidor de refrescos. No es nada de lo que nos debemos de sentir orgullosos. Claro. No es nada de lo que nos debemos sentir orgullosos porque por eso tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Y por eso está muriendo tanta gente. Así es, ¿no? por el COVID. Senador, bueno, el tiempo se nos termina por esta ocasión, pero yo te comprometo aquí al aire que ojalá que puedas estar en otro momento y hablando finalmente y desmenuzando. Por ejemplo, ahora, fíjate que hacías conciencia en una servidora en buscar a nuestra nutrióloga y decirle, porque hemos hablado cómo nuestro sistema inmunológico, cómo lo reforzamos, pero me estás haciendo conciencia de buscar y decirle, oye, ¿cómo la hacemos para manejar nuestras adicciones? Y a la psicóloga, no es un todo, y entonces pues te agradezco mucho, yo espero, repito, que te comprometo aquí al aire, que estés en otra ocasión con nosotros, hablando más de este libro y de muchas más iniciativas que estás presentando. Que estoy por presentar otro libro, porque estoy impulsando junto con el senador Ricardo Monreal, sin duda él es el que encabeza este proyecto de defensa de los recursos naturales y estoy terminando el libro de el litio en México, el oro blanco. Es un tema que tenemos que hablar. En noviembre, máximo noviembre, estoy terminando este libro, el litio en México. Ese tema es sumamente importante, también lo tengo ya no contemplado, que lo toquemos solo ese tema, sí, y no nos alcanza una hora ni de verdad, senador, porque es mucho lo que se tiene que hablar al respecto, y bueno, mucho más. Lo de la economía circular me interesa muchísimo. Bueno, y no solo a mí, seguro le interesa a todas las personas que te conocen, que sabemos de qué se trata, ¿no? Porque es ayuda para todos. No, de verdad, es ayuda para todos. Te agradezco mucho, Rita, que me permitas estar en tu programa y que permitas compartirlo con toda la audiencia y con todos los que desde Puebla y otras entidades están preocupados por lo que pasa en México, en Puebla y en el mundo. ¿Dónde te encontramos, Alejandro Armenta, senador? Claro que sí, en las redes sociales, en el Facebook, en Alejandro Armenta, en el Twitter, Instagram, en @Armenta conmigo, ya está el libro digital y ahora que presentemos la edición en náhuatl, y me comprometo con Rita, primero vamos a sacar en náhuatl y después lo haremos en las otras lenguas originarias que tenemos en México.
Muy bien, y nos permites que lo pongamos en respuesta inmediata y en el programa. Por favor, fijo, te lo paso digital. Por favor. Te lo paso digital para que lo podamos compartir. Y bueno, pues ahí lo pueden encontrar. Gracias, senador Alejandro Armenta, por tu valioso tiempo y por esta muy interesante entrevista. Muchas gracias. Gracias, Rita. Gracias a ustedes. Síguenos en Facebook como @puntualpuebla, en Twitter como @diariopuntual. Visítanos en www.diariopuntual.com. Puntual, el diálogo inteligente.